Fiscal Nacional Ángel Valencia. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, Iván, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los auditores de 13 Radio. Oiga, me llamó la atención la pauta de hoy que va a anunciar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, con José Pacomio, un nuevo canal de denuncias por extorsión a comerciantes. ¿Tanto es el problema que hay que tener un canal de denuncias para esto? Así es, sí, efectivamente. Mira, yo creo que no es novedoso, lo hemos visto, lo novedoso es el canal de denuncias, pero como tú muy bien sabes, hemos tenido problemas con denuncias recibidas por comerciantes y también mucha información sobre denunciantes que tenían temor a denunciar, lo que es comerciantes que tenían temor a denunciar, lo que es muy comprensible, en casos de extorsiones, un fenómeno de extorsiones. Extorsiones que son como, le puede pasar algo a tu negocio, algo de ese tipo. Es como el Viejo, Padrino 2, digamos, ¿no? es algo parecido, exactamente, tal como tú dices, no se preocupe, yo me preocupo de que no le ocurre nada, no le ocurra nada, y que por supuesto una amenaza implícita de que si no Lógico. me pagas, Le va a ocurrir. te va a ocurrir. El, y entonces, perdón, entonces lo que hemos hecho, en lugar de sentarnos a lamentarnos por la falta de denuncia o las dificultades que enfrentan las personas, es lo que yo creo que la comunidad espera de nosotros, que es tomar contacto con los afectados y con las agrupaciones que les representan, como lo hacemos también en otros ámbitos, escucharles, recibirles y llegar a procesos de trabajo o procedimientos, acuerdos respecto a procedimientos que permitan que nosotros recibamos la información, porque es muy difícil investigar a lo que no te denuncian, Claro. recibir las denuncias, que es clave, y al mismo tiempo velar por la integridad y la seguridad, nosotros, de las personas que son las víctimas, para que la investigación sea provechosa. Ese es el sentido del acuerdo que tenemos hoy día, que vamos a firmar con la Cámara, Ya, pero que son denuncias que se han acrecentado, que han aumentado en es número. un problema que se ha acrecentado entre los comerciantes, ¿Quiénes le, son los, le preocupa a la Cámara, y por eso es que vamos a celebrar este convenio. ¿Es un delito nuevo, por decirlo así? Es un delito que uno estudiaba en el Código Penal cuando estaba en la universidad, pero que uno sabía que era un fenómeno criminal que no ocurría con frecuencia en Chile. ¿Ah? Mira, Mm. uno de los rasgos que caracteriza al crimen organizado hoy día transnacional, o las bandas que están instaladas en Chile, es lo que se llama la policriminalidad. A ver. ¿Qué, a ver, ¿qué es la policriminalidad? Antiguamente, cuando tenías bandas que se dedicaban a cometer delitos, que vivían de esto, ¿no? Especializaban en un tipo de delitos. Habían tipos que Asaltar eran un banco, por ejemplo. monreros, Ya. ¿ok? Lanzas. Hoy día se organizan en bandas, y esas bandas se dedican a hacer distintas actividades criminales, Distintas líneas de negocio, por decirlo distintas así. líneas de negocio Mira. criminal. Entonces, se pueden dedicar a microtráfico, se pueden dedicar a controlar la prostitución en una cierta zona de la ciudad, y al mismo tiempo se pueden dedicar a extorsiones, que suele ser un negocio bastante rentable y con el que suelen generar caja, ¿no? Para poder realizar otro tipo de actividades criminales. ¿Califica eso como crimen organizado? En muchos casos califican como crimen organizado. Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia. Hablemos de otros casos. Un caso bullado ayer, el gobernador metropolitano Claudio Rego adelanta su comparecencia frente ahí en la Fiscalía Regional Oriente, y a la salida desliza una crítica a cómo fue la entrega que él dice, y su abogado también ha dicho, fue totalmente voluntaria, de los elementos electrónicos a su disposición, y también de algunos funcionarios del gobierno metropolitano. Dice que la Fiscalía causó confusión y critica implícitamente la operación que se hizo ahí, porque fue la fiscal Encina con hartos policías a su departamento y también a las oficinas en el centro del gobierno metropolitano. ¿Piensa que estuvo bien hecho ese procedimiento? ¿Un procedimiento que era una entrega voluntaria Sí, de mire, yo, elementos? yo no quisiera manifestar una opinión que después me pudiera comprometer para resolver una denuncia en el futuro, ¿ah? De carácter administrativo. Pero hasta el momento no hemos recibido ningún reclamo ni ninguna en contra de los fiscales por su actividad en esa diligencia. Si se recibiera, habría que investigarlo, tendría que investigar su fiscal regional, y esa fiscal regional remitir su decisión a la Fiscalía Nacional. Pero mire, esta cosa, si fueran agradables, habrían parques temáticos dedicados a que la gente sea investigada, para disfrutar una investigación penal. Ya, nunca, Por ya, supuesto, ok. Nunca es esto cómodo. nunca va a ser cómodo, nunca va a ser cómodo, nunca es una experiencia que resulte grata para nadie.
Y bueno, si hay alguna irregularidad administrativa o algo que pueda perseguirse o que tenga que investigarse administrativamente, insisto, para que ello ocurra es necesario que haya un reclamo, una denuncia formal. Ahora, usted no le puede dar orden a los fiscales, pero sí puede establecer ciertos criterios. Y esos criterios de actuación existen, de hecho. ¿Sí? Claro. Por de pronto, aquí lo que está implícito, lo que hizo Rego sin decirlo es, esto fue un show de la fiscal, que fue con un montón de policía a mi departamento y a la oficina del gobierno regional. Digamos. Sí, pero yo no quisiera emitir opiniones respecto a los comentarios por la prensa No, de acuerdo, de una persona que está siendo indagada y si no hay ninguna denuncia de por medio. Sí, de acuerdo, pero el criterio general es que esto sea sin show, por decirlo así. Yo no quisiera partir del supuesto que hay... Que hubo un show. Digamos. Sí, exactamente. Me parecería una falta de respeto respecto a la actividad de la fiscal y de los policías calificarlo de esa manera, porque parecería que están anteponiendo el interés de aparecer en los medios antes que el interés de la investigación. La verdad es que no... sería muy injusto calificarlo de esa manera, pero entiendo que cuando una persona está expuesta en la vida pública y realiza actividad pública y es un personaje público y además una autoridad, no creo difícil que intente eludir el interés de la prensa. Por los hechos que están ocurriendo, desconozco las razones por las cuales la prensa estuvo o se enteró de la diligencia. Así como hablábamos de que aumenta el delito de extorsión, aumenta en este tipo de delitos, pero lo que está investigando en este caso la Fiscalía Regional Oriente es que es la fiscal Constanza Encina, digamos, está investigando a partir de la denuncia de la Contraloría contratos que son cuestionables y donde podría haber fraude al fisco eventualmente. ¿Ese tipo de delitos también han aumentado o han aumentado las denuncias? ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que hemos tenido básicamente es un aumento de formalizaciones más que el aumento del nivel de denuncia. Ya. Es decir, hemos recibido estadísticamente más o menos la misma cantidad de denuncias de parte de la Contraloría o que ya hemos iniciado nosotros directamente, pero lo que ha aumentado es la cantidad de formalizaciones, o sea, la eficacia de la Fiscalía. En la cuenta pública, por ejemplo, reportamos que el año pasado, en el ámbito de alcalde, quizás cuando asumiste cargo planteé que una de las prioridades nuestras iba a estar en la corrupción en las municipalidades. El año pasado se formalizó a 20 alcaldes, que era una cifra comparado con los años anteriores bastante significativa. Entonces, más que un aumento de casos, lo que ha habido es un aumento de eficacia en las formalizaciones. Pero en el caso del gobernador de la región metropolitana, esta investigación en particular que surge de una denuncia de la Contraloría es algo que está empezando. Algo que está empezando. Toma tiempo. No son cosas en las que vaya a haber resoluciones de inmediato. Yo lo que pido es paciencia. Estas cosas toman tiempo. Ahora, la Fiscalía actúa porque presume o con los primeros antecedentes le da la impresión de que puede haber un delito. La Fiscalía actúa porque está obligada a actuar. Aquí no hay un acto arbitrario ni discrecional. Tiene que se recibe investigarse. una denuncia de parte de la Contraloría, en consecuencia la Fiscalía tiene que investigarla. Y una vez que comience a investigarla, tiene que realizar las primeras diligencias para asegurar que no se pierda prueba. Y en esto, hasta donde entiendo que ha ocurrido, el gobernador Orrego incluso voluntariamente accedió a entregar sus dispositivos electrónicos. Claro, es que eso es lo que se queja, que fue que todo era voluntario y no tenía para qué haber habido tanto despliegue. Pero más allá de eso, ¿le decepciona? Hay requerimientos técnicos también para la realización de las diligencias. O sea, no puede ir un fiscal solo, digamos. No corresponde, de hecho no corresponde que vaya solo. ¿Le decepciona que algunas investigaciones como esta, que son tan llamativas, como por ejemplo Sierra Bella, termine después de un par de años con la Fiscalía desistiéndose de... No, para nada. ¿No le decepciona? No, para nada, porque mire, nosotros tenemos deber de objetividad y deber de imparcialidad. ¿Okay? Nuestro deber es esclarecer los hechos, y una vez que se esclarecen los hechos penales, jurídicamente relevantes, y no somos historiadores, lo que importa es lo que es jurídicamente relevante, y dentro de lo que es jurídicamente relevante, aquello que es penalmente relevante. Claro. ¿Okay? Puede haberse cometido una ilegalidad y no ser constitutiva de delito, puede dar origen a responsabilidad disciplinaria, responsabilidad administrativa, responsabilidad política, pero no ser delito. Por el caso de las licencias médicas, no cumplir la licencia. Lo decía, lo hemos dicho a propósito de las licencias médicas. Entonces, en este caso específico, en el caso de Sierra Bella, cuando una investigación, y es bueno que la comunidad lo entienda, por un lado corre la política y por el otro lado corren las investigaciones penales. Es decir, una investigación se establece que los hechos no habrían sido constitutivos de delito. Esa investigación es exitosa. Si una investigación no se encuentran evidencia de que se haya cometido un delito, pero tampoco se encuentra evidencia de la inocencia, ¿no es cierto? Tampoco se consigue esclarecer los hechos en toda su dimensión.
y la Fiscalía abandona esa causa y prima la presunción de inocencia, tampoco ha habido un fracaso necesariamente en la investigación. Y digo necesariamente, porque digo necesariamente. A veces eso nos ocurre porque el tribunal no nos permite ir más allá. Por ejemplo, pedimos una diligencia intrusiva, no se nos dio. Pedimos una diligencia intrusiva, se anuló. ¿Okay? Aquí estamos. Ya, se declaró ilegal. Claro, y en Claro. esos casos, no, jurídicamente o procesalmente no se puede establecer los hechos de la forma como realmente ocurrieron con toda su integridad y en consecuencia no se persigue la responsabilidad penal. Pero en esos casos tampoco se puede hablar propiamente de un fracaso, ¿ok? En general. Así que lo que importa es establecer qué es lo que ocurrió en el marco, dentro del marco del Estado de Derecho y dentro de los límites que tenemos. Aquí no se puede establecer la verdad a cualquier precio. Iba para otra parte con la pregunta, y vamos a ir para el tema de las filtraciones y el uso político que tienen algunos casos. Pero ya que menciona implícitamente el asunto de la escucha telefónica a una testigo en el caso Procultura, em, ¿la Fiscalía tiene una instancia disciplinaria, por decirlo de alguna manera, o una manera de tramitar cuando un fiscal, eventualmente, no digo que haya sido el caso, pero un fiscal eventualmente se excede Sí, por supuesto, ¿sí? claro que sí, claro que sí. Pero se está modificando, porque ¿qué es lo que ocurre? Que es imperfecta, ¿ok? Es ¿Por qué? imperfecta. ¿Por qué? Pero se está corrigiendo en el Congreso y espero que se apruebe. Es imperfecta porque el fiscal nacional dentro del sistema disciplinario, el fiscal nacional puede investigar la responsabilidad disciplinaria de un fiscal regional, pero no investigar la responsabilidad disciplinaria de un fiscal adjunto Ya. o de un funcionario de la Fiscalía Regional. Eso es atribución del fiscal regional. Por lo tanto, si hay un asunto disciplinario que investigar de un fiscal adjunto, el O sea, fiscal del si caso, aguas abajo alguien se aguas pasa de rosca, abajo, alguien se exactamente, pasa de rosca, eso le corresponde al fiscal regional. Y ya. si hay una diferencia de criterio, prima entonces lo del fiscal regional, si no estima que no hay que abrir una investigación administrativa Y ahí el fiscal o nacional no no tiene formar nada que cargo, y decir. no se puede meter. Ya. ¿Ok? Tienen muy, muy restringidas las atribuciones. Entonces lo Y que se eso está, debería cambiar. eso tiene que cambiar, eso debería cambiar. Entonces, porque tiene que haber unidad de criterio, ¿ok? Uniformidad de criterio a nivel nacional. Entonces, en el Congreso se está aprobando ahora una regla que permite, ¿ok? En ciertos casos calificados, que desde la Fiscalía Nacional se puede investigar la responsabilidad administrativa de cualquier funcionario de la institución. Y eso es valioso, eso está bien. Eso es una buena cosa, porque permite establecer equilibrios y asegurar uniformidad de criterio a nivel nacional. Ahora, Eso es una buena cosa. una garantía del Estado de Derecho es que, por ejemplo, una medida intrusiva como una escucha telefónica tiene que ser autorizada por un juez. Pero también es una garantía del Estado de Derecho que la Fiscalía sea imparcial en esto y que no se pase de rosca, por decirlo informalmente. O sea que si descubre que hay un error en el número telefónico investigado o que hay una persona siendo escuchada sin que existan los antecedentes legales para que eso ocurra, eso se termine, ¿no? Así es, pero hay que buscar, siempre tienen que haber equilibrios y evitar sobrereacciones. Lo que estoy diciendo es como novedad, ¿no? Hay ciertas errores o infracciones, diferencias de opinión. No cada vez que un tribunal falla en contra tuya, tú cometiste un error. Sí, aquí uno tiene obligación de medios, no obligación de resultados. Depende de las razones por las cuales el tribunal falló en tu contra. Es si definitivamente se puede decir que aquí una persona va a estar bien evaluada, ya. mal evaluada o eventualmente llegar a ser sancionada. O sea, no necesariamente que sea ilegal la escucha No, significa no necesariamente porque un que se tribunal actuó mal. no necesariamente porque un tribunal no nos encuentra la razón, significa que hay que abrir un sumario disciplinario para sancionar severamente a uno o más fiscales. No, ese sería un mundo loco, Ese digamos. sería No sí, sé. exactamente. O sea, sería ineficaz para la Entonces, fiscalía. depende de la entidad, del problema o la entidad, si hubo o no hubo una falta, si va a haber o no va a haber. Lo que no puede ocurrir es que haya disparidad de criterios a nivel institucional. Lo razonable es que haya uniformidad entre todos los fiscales regionales y entre todas las fiscales regionales y en la Fiscalía Nacional respecto a cuáles son las circunstancias que te pueden impactar en la evaluación de desempeño, por ejemplo, o que tienen que necesariamente tener un efecto disciplinario o que no deberían tener ninguna repercusión. Y eso hoy día nuestro sistema es más débil. Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia. Deje de devolverme a donde iba, por el caso de Sierra Bella. He escuchado una declaración de Carlos Cariola que salió en una conversación que se filtró en esa investigación. De hecho, se abrió otra causa por ese asunto. Esa causa no está terminada. Y ella dice que a raíz de una querella de un partido político de signo contrario al de ella, que es del Partido Comunista, entonces esto se convierte en una investigación donde puede haber uso político de esa querella, porque se abre una investigación, se recaban antecedentes, esos antecedentes se filtran y se genera todo un manto de dudas respecto de ciertas personas que finalmente, como dice usted, por el principio de objetividad terminan siendo
que ratificaba su inocencia por la decisión de la Fiscalía. ¿Le preocupa a la Fiscalía que las querellas se utilicen como una herramienta política? El, más que preocupar, nos incomoda y dificulta el trabajo. Dificulta el trabajo. El, quizá uno de los rasgos más, donde hay más espacio mejora, para decirlo de alguna manera, de nuestro sistema de justicia penal, es la cantidad de información que circula, ¿okay? Indebidamente en los medios acerca de investigaciones en curso y la cantidad de especulaciones en torno a la dirección de una investigación o las consecuencias o las conclusiones a las que inevitablemente deberían llegarse Así en fue una Sierra causa Bella. penal y hemos tenido, yo incluso hasta alguna vez en el pasado he tenido dificultades con algún intercambio de opiniones en la prensa, con alguna autoridad como consecuencia de especulaciones en torno a las conclusiones que se pueden sacar de ciertos hallazgos en algunas investigaciones. Porque el problema de esas especulaciones es que al final pareciera, se instala en la opinión pública la idea, y me recojo lo que decías al principio, Ujú. que si no llegamos inevitablemente a concluir aquello que se plantea, que parecería que fuera muy evidente, parecería que hubiéramos fracasado. Claro. ¿Me explico? O que nos estuviéramos deliberadamente llegar a esas conclusiones. En circunstancias que estamos simplemente comenzando. ¿Ok? Que estamos simplemente comenzando y tenemos que aproximarnos con la evidencia a lo que se puede efectivamente establecer. Y algo que no contribuye, algo que no ayuda a nosotros a que podamos trabajar en el sentido libre, ¿okay? De este tipo de injerencia o de intentos de presión, porque también detrás de esto muchas veces hay intentos de presión para que nos dirijamos Sí, pues las filtraciones tienen un interés en un cierto normalmente. norte, Sí, digamos, pues. sí, tiene un cierto norte, es la existencia de la posibilidad, ¿no?, de que cualquier persona se querelle en los casos de corrupción pública. Cualquier persona, Mm. cualquier ciudadano con domicilio en la provincia. Porque muchas veces hemos constatado que hay querellantes que presentan su acción judicial con el patrocinio siempre de un abogado, prácticamente no hacen peticiones a lo largo de la investigación, o sea, no hay un aporte que uno diga, mire, este es el aporte de esta persona, y luego, sin embargo, después de que se entregan copias a los distintos intervinientes, comienza a aparecer esa información en los medios. Y claro, entonces uno empieza a sospechar razonablemente que estas personas que comparecen como querellantes lo hacen con el objeto de obtener copias, los antecedentes, para luego filtrarlo a la prensa con el objeto de dañar la reputación de las personas contra las cuales se están querellando. Y entonces comienza a haber dos juicios paralelos, un juicio paralelo en los medios Y el juicio normal, y el digamos. que estamos esperando, Mm. que es el que importa, que es el que se produzca ante los tribunales de justicia. Y eso también tiene un problema interno, que es que como no hay no existe un delito que sancione con claridad, prácticamente no es punible la situación del abogado que no es funcionario público y que le entrega estos antecedentes a la prensa, a lo menos penalmente, salvo en los casos de lavado de activos y de drogas, las situaciones especiales, pero salvo las situaciones especiales del lavado de activos y otros ilícitos, la situación general, los delitos más comunes, como no son punibles, son muy difíciles de investigar y eso genera un manto de impunidad muy amplio, porque también como no podemos investigar y existe sospecha sobre muchas personas, los que sí son funcionarios públicos, ¿ok?, bajo ese manto de posible impunidad, aprovechan esa circunstancia para también entregar información. ¿Ah? Como tú dices, con cierto interés. Lógico. Con cierto interés, amparado en estas circunstancias que podrían haber sido muchos, un pool muy amplio de sujetos a los que lo entregaron, en consecuencia esa situación difícilmente se investigue. Una vez sentado en esa misma silla, usted contó que estaba un plan piloto el año pasado, un ¿Sí? plan piloto para establecer una cierta trazabilidad de los documentos de las investigaciones. Cientos de millones de pesos nos ha costado. ¿Y No, cientos de funciona? millones de pesos. O sea, sí, Porque funciona. esa parece ser la solución, ¿no? No, no alcanza. ¿No Mira, alcanza? no alcanza, porque lo que ocurre es que nosotros podemos hacer algunas cosas internamente, le hemos hecho. O sea, es duro, pero por acceso indebido, o sea, ni siquiera por entregar antecedentes, por acceso indebido hemos sancionado decenas de funcionarios de la Fiscalía. Pasó en el caso Monsalve, ¿se acuerda? Y también en el caso de Jorge Valdivia. ¿Ok? De personas que no debían meterse a revisar lo que se metieron a revisar. Fijoneo, digamos, derechamente. Internamente. Y entonces hemos aplicado sanciones bien severas internamente. Además invertimos cientos de millones de pesos para darle trazabilidad a los documentos. Mucha plata. De verdad, mucha plata. A lo que entra y sale de la Fiscalía. Y hemos abierto investigaciones penales. Pero llega un punto en que cuando entregamos copias, por ley, estamos obligados por ley,
a los intervinientes, un conjunto de abogados, querellantes, defensores, etcétera, perdemos control y además el legislador ni siquiera les impone sanciones. Ya, o sea, tiene que haber una sanción penal. Tiene que haber una sanción penal y además me parece que hoy en día es conveniente revisar, y lo hemos dicho, en 2 cuentas públicas, ¿okay? Esta posibilidad legal de que cualquier persona se querelle en los casos de corrupción pública, porque no es razonable que por una parte haya una queja, haya un reclamo más o menos importante, un temor, más o menos, y fue bastante fundado, a que a que la justicia se politice, ¿okay? Que haya una politización de la actividad judicial, y básicamente no por lo que hacemos los fiscales y los jueces, sino que por lo que hacen los querellantes, y la información que pasa desde aquí se filtra a la prensa, pero al mismo tiempo establezca un mecanismo en que nos obliga a entregarle a cualquier persona que se haya querellado todos los antecedentes de la investigación y que ni siquiera esas personas enfrenten una posible sanción penal en caso de entregarla, salvo en los casos de lavado activo de drogas que sabemos que tienen una pena especial. Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia y más allá de... Entonces nosotros podemos hacer un montón de medidas, tomar un montón de medidas, pero tienen un tremendo forado. Claro, porque hay intervinientes que no deberían estar probablemente. Independientemente de la reflexión ética que cada uno de los medios hace respecto al interés público involucrado en sus publicaciones, ¿esto no afecta a la prensa en su opinión? ¿O sí? No, no puede afectar a la prensa. No. Y lo último, a propósito de... No puede afectar a la prensa. Aunque claro, la prensa también tiene una responsabilidad importante. Por supuesto. O sea, ética y de autocontrol muy significativo. Que es del ejercicio profesional. Que es propio del ejercicio profesional. Cuando se trata de proteger la dignidad de las víctimas, cuando se trata de asegurar el resultado de una investigación por existencia de órdenes de detención pendientes de la que toman conocimiento, etcétera. Sí, eso es parte del trabajo periodístico propiamente tal. Oiga, a propósito de filtraciones, CIPER publicó anoche que la filtración de un testimonio del ex fiscal Manuel Guerra, que acusa que un fiscal que está trabajando actualmente en el caso de Hermosilla le dio datos respecto de una causa en particular, datos que finalmente fueron publicados en los medios. Él establece una especie de línea de tiempo, sí, pero la cuestiona en el artículo, pero parece grave que un fiscal le haya dado datos como lo dice Manuel Guerra. ¿Surge algo de eso? Miren, no he leído la nota de CIPER. ¿Okay? Pero sabe que no he leído la nota de CIPER, pero si efectivamente se describe hechos que serían constitutivos de delito, habría que abrir una investigación penal y esclarecer los hechos. Esto es un delito. Si fuera así, sería un delito. Pues habría que ver qué es lo que dice, digamos, claro. y si efectivamente pueden ser revisten los hechos caracteres de delito, habría que abrir una investigación penal. Claro, pero el fiscal no puede... Y él tendrá que hacerse cargo de sus dichos. El ex fiscal, digamos. Sí. Con el fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana en Mesa Central.